Mi hermana no era mi hermana, era mi hija. Y nadie me lo dijo hasta que ya era demasiado tarde. Desde que tengo memoria, viví con mi abuela en un pueblo olvidado por Dios. Siempre me dijeron que mi mamá murió al darme a luz y que mi papá se fue sin mirar atrás. Nunca los conocí, pero nunca me hizo falta. Tenía a mi abuela y a mi hermana Clara, una niña 2 años menor que yo, callada, sensible, que siempre me buscaba como si yo fuera su único refugio. Crecimos durmiendo en la misma cama, compartiendo el mismo plato de arroz y frijoles, escapando juntos del hambre, del frío y de los gritos del mundo. A mí me enseñaron a protegerla, a quererla como si fuera parte de mi alma. Y lo era. Pero lo que nadie me dijo, lo que me ocultaron durante 18 años, fue que Clara no era mi hermana. Era mi hija. Mi hija. Y yo no lo supe hasta que ella ya no podía ni mirarme a los ojos. Todo empezó a quebrarse cuando cumplí 18 y un hombre de traje vino a buscarme. Decía que era del gobierno, que yo tenía derecho a saber la verdad sobre mi familia. Pensé que se refería a mis padres, a mis raíces, pero lo que sacó de su maletín fue una carpeta con sellos oficiales, actas de nacimiento, informes médicos y una hoja amarilla que parecía quemar en sus manos. La leí. Mis piernas temblaron. Y en ese instante el mundo dejó de girar. Clara. Clara había nacido cuando yo tenía solo 11 años. Y lo más absurdo, lo que me negaba a creer, era que la acta decía que yo era el padre. ¿Cómo? ¿Cómo era posible algo así? ¿Quién había escrito eso? ¿Con qué derecho jugaban así con mi historia? Le grité al tipo que se largara, que estaban locos, que era imposible, pero entonces, al volver a casa y buscar a mi abuela con los papeles en la mano, noté algo en sus ojos, miedo. Culpabilidad. Y un susurro que me destruyó por completo, lo hice para protegerte, hijo, tú no te acuerdas, eras un niño, empecé a perder el control de mis pensamientos. Me encerré con los papeles, volví a leer cada línea, cada fecha. Todo encajaba. Cuando yo tenía 11, dejé de ir a la escuela unos meses. Mi abuela decía que me enfermé fuerte. Pero no, lo que pasó fue otra cosa. El informe decía que yo fui víctima de abuso. Un niño abusado. Yo, un niño de 11 años, abusado por una vecina que ya tenía 20 y tantos. Nadie me lo dijo. Me hicieron olvidar. Me sedaron. Me llevaron a dar a luz sin saber qué ocurría. Y Clara. Clara nació de esa tragedia. Nadie quería que yo supiera que esa niña dulce a la que cuidaba como hermana, era hija de una pesadilla que yo no recordaba. Me robaron la memoria. Me robaron mi derecho a decidir. Me robaron todo. No podía dejar de mirar a Clara. Ya tenía 16. Era hermosa, noble, inocente. Pero yo ya no podía verla igual. Sentía que cada vez que me decía hermano, algo dentro de mí se rompía. Porque ya no lo era. Yo era su padre. Su padre sin saberlo. Su padre ausente incluso cuando estaba frente a ella todos los días. Me sentía enfermo, sucio, como si el pecado estuviera en mi sangre. No podía contarle. No sabía cómo. Pero cada día, el silencio nos hundía más. Ella notaba mi cambio, mi distancia. Y su mirada, antes dulce, empezó a tornarse dura, confundida, rota. Hasta que un día escuché cómo le gritaba a mi abuela, él ya no me quiere, me ve como si fuera un monstruo, ¿qué hice yo, abuela, qué hice yo? Y ahí supe que el silencio estaba matándola también. Decidí contarle la verdad. O al menos parte. Le dije que había descubierto algo terrible sobre nuestro pasado. Que yo no era su hermano. Que había una historia que nadie nos quiso contar. Que todo fue un error, un dolor que no debimos heredar. Pero antes de que pudiera decir más, Clara me miró, con una lágrima cayendo y una rabia que no le conocía, y me dijo algo que me dejó sin aire, ya lo sabía. Hace meses. Lo escuché todo. Pero quería ver cuánto tardabas tú en decírmelo. Pensé que me ibas a abrazar, que ibas a decir que íbamos a salir juntos de esto. Pero me odiaste. Y eso no lo puedo perdonar, después de que Clara me dijo que ya sabía la verdad, mi cuerpo se quedó helado.
Quise abrazarla, decirle que la amaba, que era mi hija y que daría la vida por ella, pero ya no me creía. No me escuchaba. No confiaba en mí. Todo lo que yo había intentado proteger durante años, se derrumbó como una pared vieja. Clara se encerró en su mundo, dejó de hablar con mi abuela, dejó de comer, dejó de mirar a los ojos. Dormía con la luz prendida, y lloraba en silencio creyendo que nadie la escuchaba. Yo, me sentía un fantasma dentro de esa casa. Y por primera vez, deseé no haber sabido la verdad. Porque saber no me hizo más fuerte, me destruyó. Unos días después, Clara no volvió del colegio. La buscamos por todo el pueblo. Nadie la había visto. Nadie. Dejé de dormir, de respirar, de existir. Hasta que la policía dijo una palabra que me hizo colapsar: secuestro. Pasaron 3 días. 3 malditos días de tortura. Recorrí las calles como loco. Pegué carteles con su rostro, grité su nombre por los cerros, supliqué en la estación de policía, rogué a los vecinos que me ayudaran. Pero nada. Nadie. Hasta que recibí un mensaje. No era de un secuestrador. Era de ella. Un simple texto que decía: no me busques. Me fuiste indiferente cuando más te necesitaba. Déjame desaparecer. Me desplomé. Supe que no estaba muerta, pero su alma ya no quería regresar. Intenté rastrear el número, no pude. Intenté contactar a sus amigas, ninguna sabía nada. La abuela cayó en cama del dolor. La vi consumirse como vela encendida. Y yo, empecé a odiarme con cada célula del cuerpo. Porque si hubiera tenido el valor de hablar antes, de abrazarla a tiempo, de ser padre en lugar de esconderme, ella seguiría aquí. Una noche, bajo la lluvia, recibí una llamada anónima. Era la voz de una mujer. Fuerte, firme, sin emoción. Tu hija está aquí. No la dañamos. Pero ella ya no es la misma. Y no quiere volver contigo. Antes de que pudiera decir algo, colgó. Quedé paralizado. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba Clara? ¿Qué le habían hecho? Al día siguiente, seguí el rastro de la llamada. No me importó nada. Me metí en barrios que parecían ruinas. Pregunté entre drogadictos, prostitutas, traficantes. Uno de ellos me reconoció. Me dijo que había visto a una chica parecida a Clara en una especie de comuna dirigida por una mujer llamada Inés, que recogía a chicas heridas, pero que las usaba después como moneda para sus negocios. Sentí que me arrancaban el pecho. Clara, mi hija, mi pequeña, en manos de una mujer que traficaba con la desesperación ajena. Fui hasta ese lugar. Me golpearon en la entrada. Me escupieron en la cara. Pero no me fui. Me quedé 3 días afuera. Gritando su nombre. Llorando. Hasta que una noche, salió. Clara salió. Pero ya no era ella. Su cabello estaba teñido, su mirada vacía, su rostro cubierto de maquillaje barato. No me reconoció. O fingió no hacerlo. Caminó hacia mí como si yo fuera un extraño. Me dijo, sin emoción, ¿qué quieres? Y yo me arrodillé. Le dije todo. Que me había equivocado. Que era su padre. Que daría la vida por ella. Que no me importaba lo que hubiera pasado, que solo quería que volviera. Pero me miró con lástima. Me dijo que ya era tarde. Que ahora ella era otra. Que ya no creía en la familia, ni en el amor, ni en los hombres. Que yo fui el primero que le falló. Pero esa misma noche, ocurrió lo peor. Un grupo armado entró a ese lugar. Empezaron a disparar. A llevarse a las chicas. Clara intentó huir. Yo me metí entre los tiros. La tomé de la mano. Corrimos. Pero una bala rozó su pierna. Gritó. La cargué como pude. Nos escondimos en una casa abandonada. Ella lloraba en silencio. Le dije que no la iba a dejar sola nunca más. Que no importaba lo que pasara. Que aunque ella no me perdonara, yo sí me iba a perdonar a mí mismo siendo el padre que no supe ser antes. Y por primera vez,
después de tanto dolor. Clara se quebró. Me abrazó como una niña. Me pidió que no la soltaran nunca más. Y yo, entre lágrimas, le juré que no lo haría. Pero la historia no termina ahí. Clara sobrevivió. Se recuperó. Volvió a casa conmigo. Pero algo en ella seguía roto. Tenía pesadillas. Se cortaba. Se odiaba. Se alejaba. Y por más amor que le diera, nada la llenaba. Hasta que una noche encontré una carta debajo de su almohada. No era para mí. Era para su madre biológica. Esa mujer que abusó de mí. En la carta, Clara decía que deseaba conocerla. Que necesitaba entender por qué había nacido. Que necesitaba enfrentarse a sus demonios. Y esa misma noche, desapareció otra vez. Ahora han pasado 3 años. No sé dónde está. He buscado por todo el país. He ido a los canales más oscuros, a los pueblos más escondidos. Pero no la encuentro. A veces me llega una carta. Sin remitente. Con una frase. La última decía, me encontré con ella. No te preocupes. Estoy viva. Pero todavía no puedo volver. Y yo sigo esperando. Porque sé que algún día Clara va a regresar. Y esta vez, estaré listo. Para abrazarla. Para mirarla como lo que siempre fue. Mi hija. No mi culpa. No mi vergüenza. Mi hija.